a regresar a Génesis 29, terminar capítulo 29 y estaremos viendo hasta el versículo 24 de capítulo 30. Estaremos comenzando en Génesis 29, versículo 31. Antes de ir al mensaje, vamos a orar una vez más y a comenzar la exposición. Padre, gracias por tu amor para con nosotros. Es de tu amor, de tu gracia, de tu bondad que podemos estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por cada persona que has traído el día de hoy a escuchar tu palabra. Padre, usa tu palabra, úsame a mí para que todos nosotros recibamos algo que necesitamos para vivir la vida cristiana, para conocerte a ti. Si hay personas aquí que no te han conocido todavía, atráelos a ti, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Y pedimos tu bendición sobre esta hora. En tu nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos aquí en Génesis con pues estas narrativas, estas historias de las familias, de los patriarcas, ¿verdad? Y todas esas historias pues son medias complicadas, hay desorden, hay división en estas familias, como hemos visto, y la historia de hoy no es la excepción. Hay ondas medias raras aquí en estas historias, pero vamos a ver que a través de todo, pues Dios está obrando en ellos, Dios está llevando a cabo su plan. En el pasaje anterior, para recordarnos y entrar en contexto, vimos que Jacob es engañado a la hora de casarse con Raquel y pues termina casándose con su hermana mayor, Lea, y al final Jacob termina con 2 esposas que son hermanas. Entonces, como hemos visto, sus relaciones pues personales en su vida de Jacob hasta este punto pues no han sido muy sanas, digamos, ¿no? Y esa realidad sigue en este capítulo, en su vida familiar. No es un asunto muy sano ahí en su vida de Jacob. Y porque vamos a ver que terminan no solo con 2 esposas, sino 4, que definitivamente es una muy mala idea, ¿no? Desde el inicio, ¿verdad? Iniciando en Génesis, vimos que Dios le dio a Adán, ¿cuántas esposas? 1, nada más 1, ¿verdad? Y aprendimos ahí que el matrimonio consiste de un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, pues ya viendo lo que está sucediendo en la vida de Jacob, las cosas no pintan muy bien para su vida familiar. Y de paso, en ese tema de la poligamia, no hay un solo ejemplo en la Biblia donde la poligamia, tener más de una esposa, no hay un solo ejemplo donde eso resulta bien, donde se da una buena situación familiar, donde hay más de una esposa, ¿verdad? Y ahí es donde, pues, quiero también recordarnos que lo que leemos en esas historias, en todo el Antiguo Testamento, es un registro bíblico, ¿verdad? No es todo un ejemplo para nosotros seguir, ¿verdad? Los autores bíblicos simplemente están relatando estas historias porque así sucedió. No nos están dando necesariamente como un ejemplo a nosotros seguir. Ellos no necesariamente aprueban de la conducta de todas esas personas en la narrativa, simplemente registran con lo feo y lo bonito lo que sucede, ¿sí? Y lo que vemos realmente en la familia de Jacob son resultados desastrosos, es lo que vamos a ver. Y siempre es así cuando nosotros salimos del diseño de Dios. Algunos de ustedes ya han aprendido esa lección en su propia vida. Sales del diseño de Dios y hay resultados desastrosos que vienen, ¿verdad? Es así en cualquier aspecto de nuestra vida.
¿verdad? Entonces, esta historia, si necesitas evidencia de que es una mala idea dormir con más de una persona y que sea ella esa única persona, su esposa, no una de sus esposas, ¿verdad? Esa historia te da la evidencia que necesitas, que es una mala idea, ¿verdad? Es evidencia clara y siempre es así. Rechazar el diseño de Dios sale mal, ¿sí? Lo puedes apuntar. Rechazar, salirse del diseño de Dios siempre sale mal. Puede que funcione por un tiempo. Puede que no ves esa cosecha negativa de inmediato, pero viene en camino. Y realmente me hizo pensar que en el mundo de hoy es lo que vemos, ¿verdad? En el mundo actual hay un rechazo claro en la sociedad al diseño de Dios, realmente en todo ámbito de nuestra sociedad. Lo que se está normalizando en el mundo de hoy, como sale completamente del diseño de Dios, no va a acabar bonito. O sea, yo no soy profeta, pero yo creo que pues en una década más o quizás menos, vamos a empezar a ver resultados sumamente tristes, sumamente desastrosos de todas estas agendas que se están promoviendo hoy en día. Va a ocurrir tarde o temprano y ojalá la iglesia esté lista, ¿verdad?, para recibir a esas personas, para apuntar a esas personas a una esperanza verdadera. Bueno, eso como introducción. Vamos a leer ahora el texto, versículo 31 de 29, vamos a leer hasta el versículo 24 de capítulo 30. Toda esa historia es pues de esas dos hermanas, Lea y Raquel. Dice, vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril y concebió Lea y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Concebió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz a un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se apegará a mí porque le he dado 3 hijos. Así que le puso por nombre Leví. Concibió otra vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, ¿estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Raquel le dio a su sierva Bilha por mujer y Jacob se llegó a ella. Bilha concebió y dio a luz a un hijo, Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por tanto le puso por nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, sierva de Raquel, y dio a luz a un segundo hijo, a Jacob. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Naftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, cuán afortunada, y le puso por nombre Gad. Después Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Lea dijo, dichosa de mí, porque las mujeres me llamarán bienaventurada. Le puso por nombre Aser. En los días de la cosecha de trigo, Rubén fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea,
dame, te ruego, de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco que haberme quitado el marido, me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido. Y le puso por nombre Isacar. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo porque le he dado 6 hijos y le puso por nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo, que el Señor me añada otro hijo. Hasta aquí, ahí la lectura. Bueno, empezando en el texto, ahí en capítulo 29, si vemos el versículo anterior, versículo 30, pues vimos esas palabras pues, fuertes, tristes, que dice, ya perdí mi lugar. No es 30. Sí, es 30. Amaba más a Raquel que a Lea. Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y pues donde entramos en 31, dice que el Señor ve que Lea era aborrecida, ¿sí? Entonces es una situación fuerte, triste, y pues creo que pues, provoca ¿no? cierta pues, compasión y tristeza por Lea, ¿no? Porque pues ella es como una víctima, ¿no? De pues, el arreglo de su padre, ¿no? Ella no tuvo mucha, pues, poder en el asunto. Su padre nada más la dio a Jacob, a un hombre que no la quería. Entonces, es una situación triste y fuerte en que se encuentra Lea. De hecho, pues como vemos, la Biblia usa esa palabra aborrecer. Lea era aborrecida, que pues es algo fuerte. Y es cierto que a veces cuando la Biblia usa la palabra aborrecer o odiar, se refiere a un concepto como amar menos, ¿sí? No sabemos que por el contexto aquí, pero mínimo, ¿verdad? Significa que a Jacob, a Lea no le gustaba mucho, ¿verdad? Por lo menos es así. Y es interesante que lo primero que vemos es que Dios ve esta situación y la tiene compasión de Lea. Tiene compasión. Y así es como Lea entiende el hecho de que queda embarazada y tiene un hijo. Dios ha tenido compasión de mí. Tengo esta aflicción en mi vida de que mi marido no me ama. Entonces el Señor me ha visto. Así ella entiende que Dios ha tenido compasión, ha abierto mi vientre. Entonces, pues de alguna manera, ella entiende, mi esposo quizás pues, se ha olvidado de mí, ni me ve, ni me quiere, pero el Señor sí me ha visto, el Señor ha tenido compasión de mí. De hecho, es interesante, hay un versículo en Proverbios, el capítulo 30, no lo vamos a buscar, pero ahí menciona 3 cosas que hacen temblar la tierra, ¿sí? Creo que sí, 3 que hacen temblar la tierra y 4 que no me acuerdo bien cómo dice, pero o sea, la idea es que hay esas 3 o 4 cosas
que como que hacen temblar la tierra, estiran las fibras del universo, esas cosas tan duras y tan fuertes y tan tristes son que provocan esa reacción. Y una de ellas, interesantemente, es una esposa no amada. Ahí en Proverbios 30 lo pueden buscar, ¿sí? Una esposa no amada es como algo tan triste, tan fuerte que la tierra no aguanta esa situación. Y así Lea, pero en medio de esa realidad sí vemos a Dios, ¿verdad? Mostrándole amor, mostrándole compasión y gracia. Y eso es un buen recordatorio para nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado pues en un momento en nuestra vida, en una aflicción en nuestra vida, una dificultad en una relación en que nos hemos sentido quizás un poco como Lea? Cuando te sientes que no te están entendiendo quizás, o de repente sientes que te malinterpretan todo lo que dices, cuando te sientes, no sé, quizás están hablando cosas de ti, personas que pensabas que eran tus amigos, pero están hablando cosas de ti que no son, personas que eran tus amigos, como que ya se han olvidado de ti. En esas situaciones de angustia, de dolor, como experimentaba Lea, pues nosotros también podemos recordar que servimos a un Dios de compasión, ¿verdad? Un Dios que nos ve, se da cuenta de nuestra aflicción, ve nuestra angustia. Esa es una realidad, y creo que es algo pues que podemos recordar y agarrar de esa historia. Y bueno, Lea, a pesar de ver en su vida la mano del Señor obrando, dándole hijos, pues viendo bien la historia, parece que la única cosa que realmente quiere es el amor de su marido. Eso es lo que le motiva, eso es lo único que busca. Realmente es el amor de Jacob, ¿sí? Y porque los nombres que ella le pone a sus hijos, que le nace, expresan ese deseo de Lea, que su esposo la ame. Entonces, Rubén, su primer hijo, Rubén suena como las palabras hebreas, me ha mirado. Entonces ella le pone ese nombre que suena como palabras hebreas, y ella está pensando, ahora que le he dado un hijo, pues mi esposo me va a mirar. Ahora estoy haciendo todo que un buen esposa debe hacer. Le he dado un hijo. ¿Sí? Versículo 33. El segundo le pone Simeón, ¿verdad? Que suena como la palabra hebrea, ha oído. Entonces, nuevamente, ella entiende que Dios le está dando hijos como una bendición, pero ¿cuál es el enfoque de Raquel? ¿Ve a esos niños como una bendición en sí o como para un fin que quiere lograr? Pues es eso, ¿no? Ellos son un medio en su mente para que su esposo la ame. Dice, ahora seguramente me va a amar, voy a ganar la aceptación de mi esposo. 34, nace Leví, que suena como la palabra apego. Entonces, ella está pensando, nuevamente le he dado ahora 3 hijos. Seguramente ahora se va a pegar a mí, mi esposo. ¿Qué más le puedo dar? Cada vez que Lea quedaba embarazada, subía esa esperanza en su vida, en su corazón, que ahora sí, con esto me volteará a ver, con eso me va a amar. Pero era una pues, existencia de disolución continua, y porque no funcionó al parecer, ¿verdad? Vivía pues, deseando la aceptación y amor de su esposo, pero como que no llegaba. Pero en la mente de Lea, todo lo que sucede, todo lo que está buscando, gira alrededor de ese deseo. Quiero que mi marido me ame. De alguna manera lo tengo que lograr. ¿No? Ella veía, ¿verdad?, a su hermana enamorados, ahí andaban, y eso era el deseo de su corazón. Solo quiero que me hable, que me muestre un poco de cariño, que
que pase un tiempo conmigo, todo el tiempo de calidad, ¿verdad? Se la pasaba Jacob con Raquel, Lea se siente abandonada. Entonces, su estrategia, ¿verdad? No ha funcionado con los primeros dos, no va a funcionar con el tercero. Pero versículo 35 dice que concibe una vez más y esta vez dijo, alabaré al Señor. Le puso por nombre Judá. Entonces, pues no sabemos, posiblemente pues ahí como que entendió un poco Lea la situación y dice, ¿sabes qué? Yo he puesto mis esperanzas en que esos hijos me consigan el amor de mi esposo, pero no ha funcionado y ahora sí, nada más voy a alabar al Señor, darle gracias por ese cuarto niño que me ha dado. Necesito simplemente alabar al Señor, ¿verdad? Parece que hay un momento ahí de donde se da cuenta y le pone este nombre, aunque vamos a ver más adelante que el tema ahí del desear el amor de su esposo no se ha resuelto. Y eso me hace preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos buscando en una persona, en una relación, en su aprobación de esa persona, en su amor de esa persona, en su atención de esa persona, lo que solo Dios nos puede dar? O sea, como que hubo un momento de luz en la vida de Lea, ¿no es cierto? Que dice, ¿sabes qué? Ya necesito dejar de buscar en mi marido lo que solo el Señor me puede dar. Voy a alabar al Señor, voy a estar agradecida yo con el Señor por lo que me ha dado, en vez de desear simplemente que las cosas estén como yo quiero. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí o hemos estado ahí? ¿Sí? Esa cosa que tanto deseas, que tanto quieres, porque eso va a resolver el tema en tu vida que sientes que está estorbando, pero parece inalcanzable. Es que, hermanos, nosotros somos expertos en buscar en las cosas de este mundo, en las personas, en lo creado, lo que solo nuestro Creador nos puede dar. Somos expertos en eso, ¿sí? Y esas cosas que vemos, que buscamos, en que esperamos, se pueden volver ídolos en nuestras vidas. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante, en un momento. Y claro, Jacob debió amar a su esposa, a Lea. Y no está mal tampoco que Lea desea su amor, ¿verdad? Eso no es algo incorrecto. El problema es que parece que ese asunto de necesito el amor de mi esposo, eso ha vuelto algo que le consume, ¿verdad? Esa es la meta de su vida ahora. ¿Y saben qué? Hay algo interesante aquí. Lo que no sabía Lea era que Dios la había bendecido enormemente, porque generaciones después de la descendencia de su hijo Judá va a nacer el Mesías. Ella es la abuela, bisabuela de Jesús, ¿verdad? Ella había recibido un enorme honor y bendición, aunque no lo entendían, aunque no sabía, ¿sí? Es de ella, de Lea, no de Raquel, no de las siervas, de Lea que nace nuestro Salvador Jesús. Es algo interesante. Bueno, vemos ahora, entrando en capítulo 30, que pues empieza a dar como una guerra de hermanas, ¿verdad? Una especie de competencia entre ellas, un intercambio de golpes entre esas hermanas, por así decirlo, que están dos hermanas desesperadas, ¿verdad? Una está desesperada por obtener el amor de su marido y la otra está desesperada por obtener ¿qué? Hijos, ¿sí? Entonces,
aquí es donde Raquel entra otra vez en escena. Y ella se da cuenta, mira, soy estéril, no puedo tener hijos. Mi hermana, no, hombre, uno tras otro y no hay problema ahí, pero yo soy estéril, ¿sí? Y eso es algo muy, muy difícil para Raquel, y dice que tuvo celos de su hermana. Empezó a tener celos, envidia de su hermana. Para Raquel la situación se volvía cada vez más intolerable. Cada vez que a Lea le nació otro hijo, crecía esa envidia, ese celo, esa desesperación dentro de Raquel. Lea, ¿verdad?, subía las fotos más bonitas a su Instagram con sus hijos, con Jacob sosteniendo el bebé recién nacido, y Raquel queda con nada que presumir en redes. Está muy difícil, ¿sí? Pero de verdad, fuera de broma, definitivamente es humillante y vergonzoso la situación para Raquel en Mesopotamia, en esa área del mundo, en el mundo antiguo. La esterilidad era un tema que provocaba no la compasión de las personas, sino desprecio y desdén de las personas. Eres una persona inferior si no puedes tener hijos como mujer, ¿sí? Entonces era difícil para Raquel, y quiero recordarnos aquí, tal vez sea obvio, ¿verdad?, que la respuesta que vemos en Raquel de tener celos de su hermana, eso no es una respuesta correcta. Pasa lo mismo, ¿verdad?, con nosotros. Vemos que Dios le concede a alguien algo que nosotros deseamos para nosotros mismos, y la tentación es responder con celos, con envidia, con enojo, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a regocijar en las bendiciones de otro, ¿cierto? Cuando una persona recibe una bendición de Dios y tú no, ¿cuál es la respuesta correcta? Somos llamados a regocijarnos con nuestros hermanos cuando Dios les bendice, ¿sí? A pesar de lo que nos da a nosotros. Pero ella responde con celos, envidia. Entonces llega a un punto para Raquel que pues, ya no aguantaba la situación, y suelta su frustración, ¿verdad?, a su esposo, y le exige: dame hijos o me muero. O sea, los niveles de drama ya pegaron niveles más altos que pueda en la casa de Jacob. Pero Jacob se enoja, ¿no? Y dice: pues, a ver, yo no soy Dios, ¿cómo que te voy a dar hijos? Si no soy Dios, o sea, Él es quien abre y cierra tu vientre, yo no soy en control aquí, es Dios, solo Él puede. Pero ella, o sea, tal como vimos con Lea, ese es el asunto que ya ha tomado control de su vida. Yo voy a tener hijos porque los voy a tener, ¿sí? Entonces, toma a su sierva. Ya hemos visto ese truco antiguo en la vida en el libro de Génesis. Va a usar su sierva para tener hijos. Entonces, la idea era, pues, ella me pertenece como mi sierva, entonces, si le doy a mi esposo, ella, y le da un hijo, pues, no es lo mismo, pero de alguna manera ese niño me pertenece a mí, aunque, pues, obviamente no es realmente la madre. Entonces, esa estrategia, pues, le funciona, ¿verdad? Nacen 2 hijos. Por un momento, Raquel piensa que está ganando, ¿verdad? Tengo el amor de mi marido, ya le he dado 2 hijos, yo voy ganando sobre mi hermana Lea. Pero, pues la pelea apenas va comenzando y ahora Lea va a responder, ¿no? No se queda de brazos cruzados, y Lea dice: ahora sí, Jacob, vas a tomar a mi sierva, a Zilpa, le dice a Jacob, ¿verdad? Y sí, entonces la sierva le da otro hijo a Jacob, y luego un segundo, luego Lea concibe otra vez. Entonces, pues otra vez, parece que ahora Lea son 6-2, Lea se siente, no, ya
ya le voy ganando, ¿sí? Ahora sí, y vemos en la narrativa que ella sigue con ese tema, con esos hijos voy a conseguir el amor de mi marido, ¿sí? Entonces, a pesar de ese momento con Judá, cuando dijo, ahora voy a alabar al Señor, pues vuelve al mismo tema. Yo tengo que tener ese amor y aceptación y la situación matrimonial que yo exijo. Lo necesito. Mis hijos me van a conseguir eso. Sí, ese tema ahí está en su corazón. Y eso como que provoca la siguiente historia, que está media rara también. Rubén está en el campo trabajando y encuentra mandrágoras. No sé si crecen aquí en México, pero yo ni sé qué son. Pero parece que en el mundo antiguo era como una fruta que tenía, pues se creía que tenía una calidad como pues misteriosa, que pues era un como remedio para la fertilidad que se tomaba. Si encuentras mandrágoras, eso te va a ayudar a recuperar tu fertilidad como mujer. No es como esas ondas que se venden en esa esquina rara del mercado donde ahí está la señora que te vende cosas raras que supuestamente cura todo problema que tienes, remedios naturales, ¿sí? Es de esa onda. Entonces Raquel llega a casa y ve la fruta y dice, eso es lo que necesito para tener hijos, unas buenas mandrágoras. Entonces le pide de su hermana Lea que los dé a Raquel. Y Lea dice, para nada, o sea, ¿cómo que te voy a dar mis mandrágoras? Si ya me quitaste a mi esposo, a mi marido, pues ¿a poco mi fruta del amor te la voy a dar también? Para nada. Entonces Raquel dice, bueno, pues tengo que negociar, entonces para conseguirlo. Entonces Raquel le ofrece a Lea, ¿verdad? Desde la generosidad de su corazón, una noche con Jacob, ¿verdad? Entonces, ahí sí, así están, ese duelo de hermanas continúa. Y entonces Jacob, esa noche, viene de la chamba y Lea sale a verlo y dice, oye, ¿qué crees? Hoy vas a dormir conmigo porque te he alquilado, siendo su esposa, con las mandrágoras de mi hijo. Te dije que hay ondas raras aquí en esas historias. Entonces, es lo que sucede. Y chequen que eso me llama la atención, que en esa historia, o sea, nuevamente como vimos en el capítulo anterior, la pasividad de Jacob. No vemos que él resiste, no vemos que él dice, no, eso no es lo correcto. Él va con corriente. Lo que él dice en sus mujeres es lo que él hace. Es muy pasivo y mediocre el Jacob en esas historias. Nada más como nota ahí. Entonces, Lea consigue dormir con Jacob, le nace otro hijo, Zabulón. Nuevamente vemos que sigue ese tema. Ahora Jacob me va a ver, ahora me va a amar. Todavía tiene sus esperanzas puestas en el amor de Jacob. Y Raquel, pues ya ha intentado todo, ¿verdad? Las mandrágoras milagrosas que compró, nada ha funcionado hasta ahora. Sigue sin hijos. Pero, versículo 22, leemos que Dios se acuerda de Raquel. Dios se acuerda. Si han puesto atención en la serie de Génesis, ya hemos visto esa frase 2 veces, es la tercera vez. Y realmente es lenguaje pues del pacto. Cuando David dice que Dios se acuerda, es que se acuerda de sus promesas, no es que se le olvidó, pero es que ahora va a entrar en acción Dios para cumplir las promesas que ha hecho a Abraham, Isaac, Jacob. Es lenguaje del pacto. Ya lo vimos con Noé, lo vimos en capítulo 19 cuando Lot se salva de Sodoma. Entonces eso representa la fidelidad de Dios al pacto que ha hecho con los patriarcas y con Jacob. Entonces, y eso nos recuerda, ¿verdad? Que lo que estamos viendo en medio de toda esa drama
es el surgimiento de las 12 tribus de Israel. Esos hijos que nacen van a formar las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces Dios está cumpliendo las promesas, multiplicando descendencia en medio de todo lo que sucede con esas hermanas y sus siervas y Jacob, ¿sí? Dios se acuerda de Raquel. Entonces Dios en su misericordia le permite a Raquel ser parte de esa historia y tener descendencia en la historia de redención. Le da un hijo. Pero ¿vieron su respuesta de Raquel cuando le nace este primer hijo? Le pone José al hijo y entonces dice que el Señor me añada otro. O sea, yo creo que esa respuesta de Raquel nos está apuntando a un tema en la vida de Raquel, también en la vida de Lea, que vemos en estas historias, que es la idolatría del corazón. ¿Sí? Ahora, obviamente no se están inclinando ante dioses de piedra o de madera en esas historias, aunque después sí va a haber un tema de ídolos de casa con Raquel. Pero sabemos, ¿verdad, hermanos?, que podemos adorar a ídolos que se construyen en nuestro corazón. ¿Sí? Dios dice a Ezequiel, la profecía de Ezequiel, el capítulo 14, dice: hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que les hace caer en iniquidad. ¿Dónde se encontraban los ídolos que estaban adorando a esos hombres? En su corazón. Entonces podemos tener, hermanos, ídolos que reinan en nuestro corazón, sobre nuestros corazones. Jesús dice en Mateo 15, lo que sale de la boca, o sea, nuestros actos, todo esto, dice Jesús, proviene del corazón, los pensamientos, adulterios, fornicaciones, mentiras, calumnias. Todo esto sale del corazón, dice Jesús. Entonces, si hay un ídolo reinando en tu corazón, pues va a salir toda esa conducta fea. Un autor dijo que un ídolo de corazón es cualquier cosa que se vuelve el propósito principal o una fuerza principal que impulsa tu vida. ¿Sí? La fuerza principal. Y eso es muy engañoso porque, como vemos muchas veces en la Biblia, el pueblo de Israel sigue adorando a Dios y también a ídolos, ¿verdad? No es que por adorar un ídolo o tener un ídolo en nuestra vida dejamos por completo de adorar a Dios, ¿no? No sucede así, pero ese ídolo va creciendo, va aumentando su fuerza, su control, su autoridad en nuestra vida, hasta que un día la relación y nuestra adoración a Dios deja de existir por completo. Sí, esa es la naturaleza del pecado. ¿Okay? Entonces es esa fuerza principal que empieza a impulsar tu vida. Es decir, cuando algo que no sea Dios cautiva nuestro corazón, cautiva nuestra mente, nuestros deseos, es un ídolo. Sí, yo creo que eso es lo que vemos en la vida de Lea. Lo que cautiva su corazón, sus deseos, es el amor de su esposo. Nada más importa mientras no consigo el amor de mi esposo. ¿Sí? Y Raquel también. Raquel también. Si tan solo puedo tener hijos, con eso mi vida será completa. Eso es lo que se ve ahí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dios le da un hijo y dice, bueno, gracias, pero con uno más. Con uno más ya quedo satisfecho. ¿Sí? Es que los ídolos no satisfacen. No pueden. Ahora que consigues lo que deseabas, vas a necesitar otra cosa más. Los ídolos no satisfacen. Y quiero que entendamos, hermanos, que la idolatría del corazón es algo sumamente sutil. Muchas veces los ídolos en nuestras vidas pasan
desapercibidos, ¿sí? Completamente desapercibidos. Porque nosotros cuando vemos un problema, tendemos a tratar síntomas, ¿verdad? Tendemos a enfocarnos en comportamientos, en lo visible, cuando realmente debajo de ese problema hay un ídolo de corazón. Por eso pasan desapercibidos, porque no se ven como algo muy visible muchas veces. Decimos, ¿verdad? Si tienes un problema quizás con compras impulsivas y te endeudas con tarjetas de crédito, pues debes agarrar tu tarjeta y ya hacerle pedazos y no la uses para que no compres y te endeudes, ¿verdad? Eso es lo que solemos decir. Si luchas con ver contenido explícito en internet, pues tienes que poner un filtro en tu aparato, ¿verdad? Para que no accedes a ese contenido. Si tu matrimonio está mal, pues tienes que salir un fin de semana y una escapadita, ¿no? Para que tranquilo platiques las cosas y se pueden entender así, tomando un descanso. Si estás luchando con la ira, respira profundamente, cuenta 10 antes de responder, ¿sí? Ahora, todas esas cosas pueden ser buenas y útiles, pero ¿qué es el problema? No llegan a la raíz del problema. Están tratando aquí arriba con un comportamiento, una solución superficial. O sea, sería como un doctor recetarte un jarabe para tos, porque lo fuiste a ver, ¿verdad? Con mucha tos, estás tosiendo horrible. Entonces el doctor te hace unos estudios y él se da cuenta a través de esos estudios que tú tienes cáncer de pulmón. Esa es la fuente de tu tos. Pero él como que pues no te quiere agüitar, no te quiere dar esas malas noticias, te receta un jarabe de tos. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues te va a dar unos resultados rápidos quizás, vas a dormir unas noches quizás mejor porque el jarabe te ayuda a calmar ese tos que tienes, pero estás tomando jarabe para tu garganta cuando hay un cáncer adentro que te está matando. Y eso es lo que pasa muchas veces con la idolatría. Tratamos síntomas, problemas, cosas que se ven y hay un tema interior, un ídolo de corazón que te está acabando por dentro, ¿sí? Entonces es lo que vemos con Lea y Raquel. Estaban creyendo, estaban esperando en una cosa, en algo que no era Dios. Hijos, el amor de su esposo, para darles gozo, para darles la satisfacción, para darles sentido a la vida, para salvarlas, ¿verdad? Para salvar a Lea de la aflicción de no tener el amor de su esposo, de salvar a Raquel de la vergüenza de no tener hijos. Pero ¿qué pasa? La idolatría, esos dioses falsos que pueden reinar en nuestro corazón, no pueden dar lo que prometen. Pensamos que con eso ya se va a resolver mi tema. Y no es así, porque los ídolos no pueden dar lo que prometen. Son salvadores falsos. No pueden salvar. Los ídolos nunca cumplen, nunca satisfacen. Solo Cristo puede dar lo que nuestro corazón busca. Así que posiblemente, hermanos, terminando hoy, Dios quiere llevarnos a una reflexión en nuestra propia vida, una evaluación de nuestro propio corazón, ¿sí? Para ver si hay algo en tu vida o algo en mi vida que funcionalmente se está empezando a tomar el lugar de Dios en mi vida, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos identificar esos ídolos de corazón? Si están ahí escondidos y es difícil encontrarlos o verlos. Bueno, o sea, si vemos cierto comportamiento, podemos empezar a ir de reversa y ver de dónde sale ese comportamiento. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sí? O sea, ¿dónde es que invierto la mayoría de mi tiempo? ¿O dónde es que
invierto o gasto la mayoría de mi dinero, mucho de mi dinero, ¿verdad? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿sí? A veces es una cosa del cual te quejas constantemente, te estás quejando de esa cosa que está mal y que eso ay, no puedo con esa cosa, o quisiera que eso cambiara, y te quejas constantemente de algo. Eso puede revelar algo que ha llegado a controlar tu corazón. O preguntarse, ¿qué es esa cosa a que vas cuando te sientes agotado, cuando te sientes triste, cuando te sientes vacío? ¿A qué vas? ¿Qué es aquello que te salva de tu dolor en esos momentos? Otra, ¿qué cosas provocan tu ira siempre? Que esa cosa, no, los niños de la casa saben, eso es lo que va a hacer que mamá explote. Siempre va a funcionar. O papá se va a enojar y nos va a gritar si pasa esto. ¿Qué es esa cosa que provoca siempre tu ira? O es también muy útil esta. ¿Qué valoras tanto o quieres tanto que estás dispuesto a pecar para obtener esa cosa que valoras o quieres? Esa cosa que dices, lo voy a tener, lo voy a conservar, y si tengo que pecar para obtenerlo, probablemente estás viendo un ídolo en tu vida, algo que está controlando tu corazón. Sí. Quizás puedes identificar con algo parecido al pensamiento de Raquel y Lea, ¿verdad? En tu vida. Dame esto o mi vida no tiene sentido. Algo así en tu vida que dices, eso sí o sí lo tengo que tener. O si no, no voy a estar satisfecho. Sí. Si tan solo tuvieras esa cosa, cuando logre aquello, entonces estaré bien, estaré satisfecho. Si identificas algo así en tu vida, probablemente estás adorando y sirviendo esa cosa como un ídolo que está empezando a reemplazar y tomar el lugar que Dios debería tener en tu vida. Sí. Bueno, terminamos. Y quiero decir esto también, si Dios te ha revelado algo, o sea, tienes que empezar a orar desde ya. Pídele al Señor en este momento, Señor, gracias por revelarme mi pecado, gracias por revelarme la idolatría de mi corazón, porque sé que esto va a acabar conmigo, con mi relación contigo, y ayúdame a tomar pasos concretos desde ya para empezar a quitar ese ídolo del trono de mi vida. ¿Sí? Busca ayuda si necesitas buscar ayuda. Pide ayuda de una hermana o hermano, consejo, que ore por ti en ese asunto. No dejes sin tratar lo que Dios te pueda haber revelado. Sí. Que solo Jesús reine sobre nuestros corazones. Él es el único rey, hermanos, que puede dar a nuestros corazones la satisfacción, la paz, la plenitud que buscan. Solo se encuentra en Jesús. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Vemos en estas historias, pues, que Dios sigue usando a esas personas, a Jacob, a Raquel, a Lea. Dios lo está usando, pero lo está usando a pesar de ellos, ¿verdad? Porque no son un ejemplo muy, muy bueno. Sin embargo, Dios los usa a pesar de ellos, porque pues tienen muchas fallas. Y lo que vemos aquí en Génesis, el primer libro de la Biblia, lo que vemos es que desde el inicio, la gracia de Dios ha sido más grande que nuestro pecado, ¿verdad? Dios en su gracia está usando a personas pecaminosas, ¿sí? Es por eso que veremos a Jacob en el cielo, porque la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Es por eso que estaremos nosotros en el cielo, porque la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado.
Entonces, amigo, si estás aquí el día de hoy y sigues en tus pecados, sigues sin entregar tu vida a Cristo, esa es la invitación que te quiero hacer, que confíes hoy en Cristo como tu Salvador. Confía en Él como tu Salvador. ¿Y saben qué? Esa misma gracia que fue suficiente para Jacob, que ha sido suficiente para nosotros, será lo suficientemente grande para cubrir tu pecado también, para que tú recibas el perdón de Dios. Y serás lo suficientemente grande también para transformarte, para hacerte una persona nueva. Esa es la invitación. Confía en Cristo. Es que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por hablarnos a través de esas historias tan complicadas, pero vemos, Señor, que tu mano está ahí y aún en esos ejemplos de pecado, de desorden, podemos ver a nosotros, a nuestras fallas y ver cómo tu gracia es suficiente para nosotros. Gracias que nos persigues con tu amor inagotable. Recordamos que mientras éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Padre, deseamos que tú poseas todo nuestro corazón, que podamos vivir en la semana en que entramos fijando en el sendero de nuestros pies, fijando en nuestra vida. Y guárdanos, Señor, de los ídolos, de esos dioses falsos que buscan nuestra adoración, que buscan nuestra lealtad. Y ayúdanos a ver que hay un solo Rey verdadero, y su nombre es Jesús. Y que adoremos, Señor, solo a Él. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén.